Ya estamos grabando. Por favor, confirmen que si ven el OneNote, si tienen audio, todo en orden. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Hoy vamos a comenzar con límites infinitos. Límites infinitos. Nosotros hemos estudiado en clases anteriores qué significa esta expresión. C, f de x igual a más infinito, o el límite cuando x tiende a c de f de x igual a menos infinito. Y este puede ser también infinito, negativo o infinito positivo. Eso ya lo vimos. Pero ahora lo que queremos ver es qué significa todo lo que hemos estudiado ha sido exactamente lo que vamos a ver hoy. Que hemos visto ha sido esto. Pero no hemos visto justamente qué pasa cuando ese límite es infinito. Hoy vamos a ver, hoy veremos qué significa esto. Límite cuando x tiende a c, de f de x es menos infinito, o límite cuando x tiende a c, de f de x es infinito positivo. Y c puede ser infinito positivo o negativo también en este caso. Puede ser un límite lateral o puede ser cualquier cosa de esto. C puede ser un número real, puede ser un número real por la derecha, puede ser un número real por la izquierda, puede ser infinito positivo, puede ser infinito negativo, puede ser cualquiera de estas alternativas. Entonces, eh, vamos a suponer que tenemos una función real, de variable real, definida sobre un intervalo cerrado a b, lleva por supuesto x en un valor real f de x. Supongamos que f está definida en todo este intervalo cerrado. Está definida en AB, salvo simplemente en un punto C del intervalo abierto. Digamos que la función está definida en todo el intervalo, pero podría no estarlo en un punto que está dentro del intervalo abierto, no es A y no es B. Entonces, vamos a decir que el límite cuando x tiende a C de la función de x es igual a infinito positivo, si, solo si ocurre lo siguiente, que para todo k mayor que 0 existe un delta mayor que 0, para todo x ocurre que si el valor absoluto de x menos c es mayor que 0, menor que delta, lo cual quiere decir que x está muy cerca de c, pero no es c. El hecho de que el valor absoluto sea mayor que 0 me está diciendo que x es diferente de c. Y
Este valor absoluto es menor que delta, luego la distancia entre x y c es menor que delta. Cuando esto pasa, f de x es mayor que k. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo simplemente que para cualquier valor que yo quiera tomar, por grande que este sea, cualquier valor positivo que sirva como cota inferior para f de x, va a haber un punto lo suficientemente cerca, va a haber un entorno lo suficientemente cerca de C, que me va a garantizar que si X pertenece a ese entorno, entonces f de X es más grande que ese número natural, o que ese número real positivo que estoy dando y que quiero que f supere. Y no importa qué número yo escoja como K, puedo escoger 100.000 millones. Yo sé que existe un entorno de C, tal que si X está en ese entorno de C, F va a ser mayor que 100.000 millones. Mientras más cerca estoy de C, mayor se hace F. Eso es lo que significa este límite. Por otro lado, tengo también que el límite, cuando X tiende a C, de F de X es menos infinito, si para todo K, esta vez menor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo X pasa que si el valor absoluto de X menos C está entre cero y delta, entonces f de x es menor que k. Es más o menos una situación simétrica de la anterior. Yo lo que estoy diciendo acá es que a medida que nos acercamos a C, la función f decrece sin cota inferior. Crece y decrece y decrece y decrece. Entonces, para cualquier valor que yo quiera dar menor que cero, por pequeño que este sea, que recuerden que cuando digo que es muy pequeño, lo que estoy diciendo es que su valor absoluto es muy grande y su signo es negativo. ¿Sí? Yo puedo tomar un número negativo tan pequeño como yo quiera, ¿sí? Que siempre voy a encontrar un entorno alrededor de C, tal que si X está en ese entorno, entonces la función está por debajo de esa cota que estoy escogiendo. No importa cuán pequeña sea esa cota. De nuevo, recuerden, si yo estoy diciendo que K es negativo, lo que estoy diciendo es que mientras más pequeño, más grande es su valor absoluto. En este caso. Entonces, esto es lo que significa que el límite cuando x tiende a c de la función f es menos infinito. Más cerca estoy de c, más decrece mi función. ¿Sí? Y no tiene cota inferior. Va decreciendo y decreciendo y decreciendo y decreciendo. Entonces lo que está diciendo es que mi función está superando cualquier cota inferior, hacia abajo por supuesto, a medida que me acerco a c. Bien, pues tengo por supuesto em, que esta idea la puedo llevar también a cuando C es infinito, o cuando C es menos infinito. Entonces, tengo la siguiente definición. Eh, Sea f una función que va de R en R, que va cada valor real que yo le puedo dar a X, un valor real f de X. Entonces, voy a definir lo siguiente. Voy a decir que el límite, cuando X tiende a infinito positivo, la función f es infinito positivo. Sí, y solo sí. Entonces es prácticamente una adaptación de la idea anterior. Significa que para todo k mayor que cero existe un n mayor que cero, tal que para todo x, si
x es mayor que n, entonces f de x es mayor que k. Lo que estoy diciendo acá es que no importa, yo puedo escoger un k tan grande como yo quiera. Siempre va a existir un x lo suficientemente grande tal que f de x es mayor que k. Lo que me está diciendo es que a medida que me alejo del cero hacia la derecha, a medida que tomo valores positivos de x cada vez más grandes, la función f va creciendo y creciendo sin cuota superior. De nuevo, tengo una idea que es simétrica de esta. El límite cuando x tiende a menos infinito de... No, a ver, vamos a comenzar, vamos a ponerlo en el orden que están las notas. El límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x a menos infinito. Como decía, la idea es completamente simétrica porque acá lo que tengo es que para todo k menor que cero existe un n mayor que cero, tal que para todo x, si x es mayor que n, entonces f de x es menor que k. Es decir, a medida que x crece, f de x decrece sin cota inferior, va tendiendo a infinito. Y así tengo las otras dos combinaciones. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es infinito positivo. Entonces esto se define de la siguiente forma. Esto lo que quiere decir es que para todo k mayor que cero existe un n menor que cero, tal que para todo x, si x es menor que n, entonces f de x es mayor que k. Y tengo también el límite. Lo que quiero decir cuando digo que el límite cuando x tiende, no, este ya lo, menos infinito, menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es menos infinito, lo que quiere decir, por definición, es que para todo k menor que cero existe un n menor que cero, tal que para todo x, si x es menor que n, entonces f de x es menor que k. Ven, son todas combinaciones de la misma idea. Repasando un poco, decimos que, y viéndolo un poco informalmente, decimos que el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función f es infinito positivo, si solo si x, f de x crece sin cota superior a medida que x se hace grande. Decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es menos infinito, si a medida que x crece, f de x decrece sin cota inferior, y luego tenemos variaciones, digamos, simétricas de la misma idea para el menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, que es lo que ocurre. Y tenemos, por supuesto, las respectivas definiciones formales que reflejan esta idea intuitiva. Y luego tenemos el siguiente teorema que nos vamos a demostrar. A ver, antes de pasar a ese teorema, eh, ¿tienen alguna duda con esta definición? ¿Preguntas? A ver, A,
¿Todo claro? Todo claro, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada. Ok. Entonces, todo está claro. Ahora sí, pasemos al siguiente teorema, que tiene que ver con la primera definición. Bien. Y nos dice cuándo, bueno, me da los teoremas. Voy a llamar a este teorema uno. Yo le estaba poniendo el nombre, el número de el número que aparecía en las hojas, pero el número que aparece en las hojas varía de hoja a hoja, no lleva una secuencia. Entonces, tiene mucho objeto que la merece. Voy a adoptar una numeración propia en cada clase. Entonces, tenemos el primer teorema que en realidad tiene que ver con la primera definición. En primer lugar, tenemos que el límite de x tiende a c por la derecha de la función f de x es infinito positivo y el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es infinito positivo si solo si el límite cuando x tiende a c de f de x es infinito positivo. Simplemente es una, un refraseo, digamos, el teorema de existencia del límite, pero ahora para límites infinitos, cuando x tiende a un punto finito. Y límite cuando x tiende a c por la derecha, de f de x es menos infinito. El límite cuando x tiende a c por la izquierda, de f de x menos infinito, si y solo si el límite cuando x tiende a c de la función f de x es menos infinito. Entonces, algo que aparece también en las notas y que quiero recordarles. Observación. Recuerden que en este contexto, estos símbolos no representan números reales. Simplemente son símbolos que quieren decir alguna cosa sobre el crecimiento o decrecimiento de una función o sobre la cota superior de algún número. No son números reales. Entonces, no se puede, no se pueden operar como tales. Es decir, no se pueden sumar infinitos, no se pueden restar infinitos, no se pueden multiplicar infinitos, no se puede dividir infinitos y no se puede tomar ni exponentes ni nada de esto con infinitos. Estos simplemente son símbolos que tienen un significado bastante específico. No son números reales, por lo tanto, está terminantemente prohibido operar con ellos. Eh, de hecho, si en un examen o en alguna prueba hubiera operaciones con infinito, por ejemplo, si alguien multiplicara infinito con infinito y dijera que eso es infinito, o multiplicara infinito con menos infinito y dijera que eso es cualquier cosa de esa. O sea, si alguien suma infinito con infinito y hace cosas así,
eso en una prueba o en un examen podría anular toda la pregunta. Entonces, por favor, nunca hagan operaciones con infinito o con menos infinito. Bien, nunca deben hacer eso. Eh, Fíjense, ahora que tenemos las definiciones, vamos a ver los teoremas que nos permiten manipular límites de este tipo. Teoremas de límites. Dame un segundo. Ya, aquí está la interrupción. Entonces decía que vamos a ver los teoremas de límites infinitos para, que vimos ya, ¿no? En el caso de los límites finitos. Función de identidad, suma, resta, producto y división de funciones, función homográfica, etcétera. Potencia, raíz, todo lo que vimos para límites finitos lo vamos a ver para límites infinitos también. El primero, un teorema que nos va a ser de utilidad para no estar repitiendo todo el tiempo infinito menos infinito, etcétera. Es el teorema de cambio de signo. Teorema que en este caso sería el teorema 3 de esta clase. Teorema de cambio de signo. Teorema de cambio de signo dice que para todo valor real de C, el límite cuando x tiende a C de la función menos f de x es infinito positivo y solo si el límite cuando x tiende a C de la función f de x es infinito negativo. Entonces, este teorema también vale si C es infinito positivo o C es infinito negativo. Vale no solo cuando C es real, sino también cuando reemplazamos C por infinito positivo o infinito negativo. No voy a demostrar el teorema, por supuesto, sino que vamos a ver cómo se aplica en distintos casos. Luego tengo el teorema 4, que es el límite infinito de la función identidad. Que dice que el límite cuando x tiende a c de la función f de x igual a x, cuando x tiende a infinito, perdón, positivo, es infinito positivo. Y parece como un corolario, poner en el mismo teorema, el límite cuando x tiende a menos infinito de x es
menos infinito. Las dos cosas son muy fáciles de demostrar, pero eh, como decía, no vamos a demostrar estos teoremas. Ustedes pueden demostrar este teorema por su cuenta y sería un buen ejercicio para ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver ahora el teorema del límite de la suma de dos funciones. Límite infinito de la suma de dos funciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones que satisfacen las siguientes características. Por un lado, el límite cuando x tiende a c de la función f es infinito positivo y g es una función real, que es una función real dada inferiormente en un entorno de C. En realidad, G pudiera estar acotada inferior y superiormente, pero acá tenemos que garantizar que la función G está acotada inferiormente a un entorno de C, porque no queremos que la función G vaya a tender a menos infinito alrededor de C. Eso no queremos que ocurra, porque entonces tendríamos una indeterminación al sumar las dos funciones. Y no queremos que eso pase. Entonces queremos que G esté inferiormente acotada en un entorno de C. Si tenemos estas dos cosas, entonces al tomar el límite cuando x tiende a C de la suma de ambas funciones, este límite es infinito positivo. Bien, y este teorema, desde luego, tiene un corolario que nos dice, este sería el corolario, o llamar esto corolario 1, que si el límite de x tiende a C y la función f es infinito positivo y el límite de la función g es un número real L. Entonces, límite cuando x tiende a c de la suma de ambas funciones es infinito positivo. Para esto, la numeración no hay. Tengo el teorema 5. Entonces llamémoslo corolario 5.1. 5.1, esto no a entender que es un corolario del teorema 5. Este teorema 5 tiene otro corolario, que ahora nos dice qué hacer cuando las funciones f y g tienden ambas a infinito positivo. Corolario, vamos a llamarlo 5.2, que es un corolario del teorema 5. Y el segundo que estamos tomando. Entonces, este corolario dice que si el límite cuando x tiende a c, f de x es infinito positivo, el límite cuando x tiende a c de g de x es infinito positivo, entonces límite que tiende a c de la suma de f y g es infinito positivo.
Este teorema 5, también vale si C es más infinito o C es menos infinito. Si en lugar de tomar el límite cuando X tiende a C, siendo C, tomamos el límite cuando X tiende a C, siendo C infinito, es decir, si el límite cuando X tiende a infinito de F es infinito y G es una función real acotada en cualquier intervalo que sea infinito hacia la derecha, entonces el límite de la suma es infinito. Una función acotada inferiormente. Quiero decir, entonces el límite cuando X tiende a infinito va a ser infinito. Por supuesto, de estos resultados también podemos deducir varios resultados para cuando el límite de f es menos infinito y la función g está acotada superiormente, o cuando el límite de f es menos infinito y el límite de f es un número L, o cuando las dos tienden a menos infinito. Entonces, para deducir esas variantes, digamos, de este teorema, sus corolarios, debemos utilizar el teorema de cambio de signo. Si yo tengo que la función f, por ejemplo, vamos al teorema 4, teorema 5, digamos, veamos el teorema 5. Si yo tengo una función, ¿no?, que tiende a menos infinito cuando x tiende a c, entonces lo que tengo que ver es que si esa función tiende a menos infinito, como acá, el límite de esa función multiplicada por menos 1 tiende a infinito. Entonces ahí puedo aplicar el teorema, ¿sí? Entonces un uso cuidadoso del teorema de cambio de variable. Y el teorema 5 me dice dos cosas. Me dice qué hacer en caso de recta. Y me dice eh, cómo trato el caso cuando f tiende a menos infinito. Observación. Usando el teorema 3. Que hubiera el 3. Variable 3. Cambio de signo, perdón. Teorema 3. Podemos aplicar teorema 5 y sus corolarios si f de x tiende a menos infinito. Eso ténganlo en cuenta. Después, veamos el teorema para el producto de dos funciones. El teorema 6. Teorema 6. Límite infinito del producto de dos funciones. Lo tenemos ahora dos funciones. Las hipótesis son parecidas al teorema 5. Tengo ahora una función f cuyo límite cuando x tiende a c es infinito positivo y una función g de variable real a valores reales es acotada inferiormente en un entorno de C. Por la misma razón, nosotros no queremos que la función g tienda a menos infinito, porque x tiende a C.
No queremos que eso pase. Entonces, en estas condiciones, el producto de las funciones f y g o x tiende a c, producto de estas dos funciones, tiende a infinito positivo. Pero aquí me falta agregar un detalle. Usted experimenta un entorno de C por alguna cota, vamos a llamarla M, mayor que cero. Está inferiormente, pero con una cota positiva, es decir, G positiva todo el tiempo y no tiende a menos infinito. En ese caso, el producto es infinito positivo. Bien, si la función G, y esto también es una observación interesante, observación, si G es inferiormente acotada por una cota negativa. Entonces, em, ¿quién se lo podemos aplicar el teorema? No podemos el teorema. No sabemos si G tiende a un límite positivo cuando X tiende a C, o un límite negativo, y no sabemos siquiera si ese límite existe. ¿Sí? Es importante verificar que se satisfaga esta condición de que G sea positivo alrededor de C. De aquí tenemos, por supuesto, un par de corolarios. El corolario, este era el teorema 6. 6.2 dice que si el límite cuando X tiende a C de f de X es infinito positivo y el límite cuando X tiende a C de G de X existe, número real L mayor que cero, entonces el límite cuando X tiende a C del producto G por F es infinito positivo. Si ahora este límite es infinito positivo y este es un límite real menor que cero, entonces por el teorema de cambio de signo, tenemos que el límite de X tiende a C del producto, aquí puse G por F, eso no importa, simplemente pero escribir por supuesto F por G, pero G por F, F por G, eso es conmutativo. Esto es menos infinito. Si G tiene un número negativo, el producto, usamos el teorema de cambio de signo y tenemos eso.
Luego, si ambas, el corolario del teorema 6, digamos, corolario 6.2, dice que si las dos funciones tienden a infinito positivo, cuando x tiende a c, entonces el producto tiende a infinito positivo. Acá, una observación es que ustedes pueden utilizar el teorema de cambio de signo también para ver qué pasa, por ejemplo, cuando f tiende a menos infinito y g tiende a infinito. Sí. Usando el teorema de cambio de signo también pueden ver qué pasa en otros casos. Este teorema 6, también aplica si c es más infinito o c es menos infinito. Si en lugar de hacer tender x a c, hacemos tender x a infinito o menos infinito, el teorema sigue siendo válido. Luego tenemos un teorema 7 que nos dice qué hacer con la función homográfica. Límite infinito de la función. Así que simplemente límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 dividido para x es infinito positivo y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 dividido para x es infinito negativo. Y aquí hay que tener cuidado, obviamente, porque el signo que x tienda a infinito o a menos infinito depende de si nos acercamos a 0 por la derecha o por la izquierda. Y esto, por supuesto, también nos está diciendo algo sobre la existencia del límite cuando x tiende a 0. Observación. Límite cuando x tiende a 0. La función homográfica no existe. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos otro teorema que nos dice qué hacer con las potencias y después otro que nos dice qué hacer con las raíces. Teorema 8, límite infinito de la función potencia. Ustedes, por supuesto, digamos en un examen, si tienen que usar este teorema, nos van a decir por el teorema 8 de la clase tal, porque eso es ambiguo. No voy a ir a ver la clase, eh, sería la clase 5. No voy a retroceder hasta la clase 5 a ver qué teorema están usando. Ustedes muy bien pueden citar este teorema, por ejemplo, como teorema del límite infinito de una función potencia. Teorema 7 como teorema del límite infinito de la función homogénea, de la función homográfica y así. Eso les estoy poniendo nombre. Entonces, el límite infinito, una función potencia, dice que si n es un entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo de x a la n es positivo. Y
Tenemos también un teorema para el límite infinito de la función raíz. Observen que la posible aplicación del teorema 8, en el caso en que x tiende a menos infinito, depende si n es par o es impar. En ese caso podrán utilizar el teorema de cambio de signo de alguna forma. Si n es impar, vamos a usar el teorema de cambio de signo. Si n es par, cuando x tiende a infinito, x a la n, pues sigue tendiendo a infinito negativo. X a la n tiende a infinito positivo. Y tenemos también el límite infinito de la función raíz. Nos dice que si n es un entero positivo mayor o igual que 2, entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo de la raíz enésima de x es infinito positivo. ¿Pregunta? Bien, vamos a ver algunos límites, algunos teoremas más sobre límites y luego vamos a ver su aplicación. Va a hacerse un poco pesado ver teorema tras teorema tras teorema, pero eh, luego le vamos a dedicar esta primera hora a los teoremas y luego vemos una segunda hora con ejemplos de cómo aplicar estos teoremas. Entonces, el teorema 10 es el teorema del límite de una función creciente no acotada superiormente. Es un resultado bastante evidente. Nos dice que si f es monótona, creciente, es decir, crece monótonamente, nunca decrece y nunca se estabiliza, nunca eh, toma pendiente cero. Si una función es monótonamente creciente, no acotada superiormente, entonces, límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x es infinito positivo. De nuevo, el teorema de cambio de signo nos dice qué hacer cuando una función es monótonamente decreciente y no acotada inferiormente. Todos estos teoremas tienen una contraparte, digamos que eh, podemos utilizar, podemos usar con el teorema de cambio de signo. Luego tenemos el teorema
que nos dice qué hacer con la función exponencial del límite infinito de una función exponencial. Así que si A es mayor que 1, para que tenga sentido tomar el logaritmo de A, o sea, distinto de 0. Entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo, de A a la x es más infinito. La relación entre la exponencial de A la x y la exponencial natural, ustedes ya la conocen. Luego tenemos el teorema 12, que nos dice que si A es mayor que 1 y n es un número entero positivo, entonces límite x tiende a infinito positivo de A a la x dividido por x a la n es infinito positivo. Es la contraparte de un teorema que vimos hace un par de clases. Vimos que si x tiende a infinito positivo, entonces x a la n dividido para a a la n da 0. Recordarán eso. Y realmente tenemos el teorema 13, o el teorema del límite infinito de la función logarítmica. La función logarítmica. Que nos dice que si a es mayor que 1, entonces límite de x tiende a infinito positivo del logaritmo base a de x es infinito positivo. Y es lo mismo, límite cuando x tiende a infinito positivo del logaritmo natural de x dividido para el logaritmo natural de a es infinito positivo. Entonces, fíjense, uno podría a la x acá, límite de x tiende a infinito positivo. Pues e a la x por logaritmo natural de a dividido para x a la n, esto es positivo. Todo se reduce a la función exponencial natural eh, y también al logaritmo natural. Entonces, eso nos está diciendo que el logaritmo natural tiene infinito, cuando x tiene infinito. Y también, por supuesto, en este caso y el anterior, podemos usar el tema de cambio de signo para ver qué pasa cuando x tiende a menos infinito, etc. Para obtener variantes útiles de estos teoremas que podemos utilizar en otras situaciones. Y finalmente, tenemos el teorema de monotonía de límite. Monotonía de límites infinitos. Que nos dice que si tenemos un entorno, no sé, si U
delta es un entorno cualquiera, el punto C, no sé, siendo C un número real, que es el número real. Entonces, si límite cuando x tiende a C de la función g de x es infinito positivo y para todo x en este intervalo alrededor de C, ¿no? Es centrado en C de radio delta, simplemente el intervalo C menos delta, C más delta. Para todo x en este entorno, g de x es mayor o igual que g de x. Si pasan estas dos cosas, si g de x tiende a infinito positivo cuando x tiende a C, y f de x es mayor o igual que g en todo ese intervalo, acota superiormente g en ese intervalo, entonces el límite cuando x tiende a C de f de x es infinito positivo. Y esto también vale también si C es infinito positivo o C es infinito negativo. Es una manera de demostrar que una función tiende a infinito es mostrar que acota superiormente una función que tiende a infinito. Y una manera de demostrar que una función tiende a menos infinito es mostrar que acota inferiormente a una función que tiende a menos infinito. Es decir, este teorema 14 tiene también su contraparte para límites que sean menos infinitos, usando el teorema de cambio de signo. Bien, son las 12:05. Entonces, vamos a tomar la pausa de costumbre. Ya vimos todos los teoremas. Y alrededor de las 12:10, digamos 12:11 para 5 minutos y un poco más, eh, resolvemos algunos de los ejercicios que requieren el uso de estos teoremas. Entonces, continuamos en un momento. Claro, continuamos. Disculpen, me tardé unos minutos más. Eh, Entonces, decía, ya que hemos visto todos los teoremas, 14 teoremas hemos visto, vamos a ver cómo aplicarlos. Primero, vamos a calcular este límite. El límite cuando x tiende a infinito, x al cuadrado 4x dividido para x más 2. Tenemos acá lo siguiente. Vamos a ver primero la expresión cuyo límite queremos calcular. Tenemos x cuadrado 4x dividido para x más 2. Es bastante obvio que en el numerador podemos tomar x como factor común. Tenemos x, tenemos x más 4, y ya tenemos x más 2 en el denominador. Esto lo podemos separar de esta forma. Observen, voy a escribir esto como el producto de dos funciones. Por un lado está la función
f de x igual a x, es la función identidad. Y por otro lado tengo la función g de x igual a x más 4 dividida para x más 2, una función racional. Y el límite que quiero calcular, entonces lo puedo expresar de esta forma. Tengo el límite cuando x tiende a infinito positivo de x cuadrado más 4x dividido para x más 2, como el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función f de x multiplicada por la función g de x. Entonces tengo que hallar estos dos límites. El límite de f es fácil. El límite de x tiende a infinito positivo. El límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x es el límite cuando x tiende a infinito positivo de x. Y vimos un teorema sobre esto. El número identidad 4. Límite infinito de la función identidad. Entonces esto es infinito positivo. Teorema del límite finito de la función identidad. Estoy escribiendo abreviado. Ahora faltaría ver, hallar este límite. Límite cuando x tiende a infinito positivo, de g de x, es decir, el límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 4 dividido para x más 2. Fíjense, acá tengo eh, una función racional, como decir. En general, vamos a tener la siguiente situación. Supongamos que p de x es esta función a sub 0 más a1x y así hasta a sub n x a la n. Si esto es un polinomio, vamos a suponer que q es otro polinomio. Esta vez de grado m, b sub m x a la m. Entonces, en general, límite de x tiende a infinito, de a 0 más a1x hasta a sub n x a la n. Acá b0, b1x, bmx a la m. Esto va a ser, hay varias posibilidades acá. Abajo, muy bien, que haya sido suficiente. Esto va a ser, como decía, 0 si m es mayor que n. Ser infinito positivo si n es mayor que m. Y va a ser el cociente a n dividido para bm si n es igual a m. ¿De dónde sale esto? Yo voy a tomar el mayor de los dos grados. Vamos a decir que m mayúscula es el máximo entre n y m. Y hago lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito positivo
de este cociente. X a la M. Esto lo voy a dividir, tanto el numerador como el denominador, lo voy a dividir para X a la M mayúscula. ¿Sí? Entonces el límite de X tiende a infinito positivo de a sub 0 dividido para X a la M más a sub 1 y menos 1. ¿Sí? Sub n por X a la N dividido para X a la M. Esto, M más B1 por X dividido por X a la M. Y así sucesivamente. M, X a la M dividido por X a la M. De aquí sale todo lo anterior. De aquí tenemos que, bueno, no todo lo anterior, de aquí sale que esto es 0 si M es mayor que N. Y sale este cociente en caso que sean iguales. Fíjense, por ejemplo, que a 0 dividido por X a la M, esto tiende a 0 si X tiene infinito. Todos estos términos van a ir tendiendo a 0 cuando X tiende a infinito. Si M es más grande que N, M mayúscula, grande que N, el numerador tiende a 0, pero el denominador eh, tiende a infinito. Entonces el cociente tiende a 0. Si son iguales, significa que este M es igual a este N minúscula y el M mayúscula es igual al M minúscula. Entonces queda A sub N acá multiplicado por 1, B sub M acá multiplicado por 1 y el resto queda todo dividido por alguna potencia de X. Entonces cuando X tiende a infinito positivo, el resto de los términos hace 0 y queda A sub N dividido para B sub M. Y si N es mayor que M, entonces yo puedo dividir y me queda un polinomio más un cociente. Esto en el caso, pues 0 si N M a N dividido para BM si N igual a M. Esto es igual a M mayor. Si N es mayor que M, entonces este producto, este cociente, perdón, yo lo puedo escribir de esta forma. Cierto polinomio R de X más acá un S de X, polinomio R de X más un polinomio C de X dividido para el polinomio Q de X. Entonces, acá el grado de S de X es menor que el grado de Q de X. De manera que este límite a más infinito. Por lo anterior, este es 0. Y este límite es infinito positivo. Entonces la suma es infinito positivo. Bueno, eso es una explicación general de la situación, pero vamos a ver en este caso qué es lo que vamos a tener. Límite cuando x tiende a infinito, positivo. De x más 4 dividido para x más 2, de acuerdo a lo que he planteado acá, es 1. Vamos a aplicar este método. Observen
el límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 4 dividido para x más 2. Es lo mismo según hemos visto, dividimos numerador y denominador para x. Es lo mismo que el límite. Cuando x tiende a infinito positivo de 1 más 4 sobre x dividido para 1 más 2 sobre x. Este límite. Entonces, acá observamos que el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1, vimos qué cosa era, esto es el límite de una constante, y sabemos que eso vale también cuando x tiende a infinito. Esto es 1. Por otro lado, el límite cuando x tiende a infinito positivo de 2 dividido para x, 2 por el límite, como sabemos, las constantes pueden salir de los límites, la explicación es un poco larga. Cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, y esto también lo vimos, este es el límite al infinito de una función homográfica, esto es 0, tiende a 0 por la derecha, pero es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más 2 dividido para x es 1. Y 1 es diferente de 0. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 4 dividido para x más 2 es, es el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más 4 dividido para x sobre 1 más 2 dividido para x es igual. El límite de un cociente, entonces es el cociente de los límites, ya que el límite del denominador no es 0. Entonces tengo el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más 4x dividido para el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más 2 dividido para x. El límite del denominador ya lo calculé, es 1. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 4 dividido para x. Y haciendo un análisis idéntico al anterior, es el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1. Ya lo sabemos. ¿Cuánto es? Más 4 por el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x. Entonces tengo límite de una constante, esto es 1. Límite de una constante visto en la clase anterior, más 4 por, ahora uso el límite de la función homográfica. 0, límite función homográfica. Este es el visto en la clase anterior, no el que vimos hoy. Esto es 1. Así. Límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 4 dividido para x más 2 es 1. Justo como les dije. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito positivo de x por x más 4 dividido para x más 2 es infinito positivo porque por el límite de un producto. Por límite infinito de un producto. Y ya está. ¿Preguntas? Inge, Sí, pudo dígame. haber aplicado lo mismo que aplicó antes de sacar el factor común. Antes de sacar el factor común estábamos aquí. Ajá, con la Sí. misma lógica, tomando el x de ¿Mm? mayor grado,
¿sí? También, a ver, vamos a hacerlo de esa manera. Tengo, a resolver de otra forma. Tengo el límite cuando x tiende a infinito positivo de x cuadrado más 4x dividido para x más 2. Por lo que he explicado, esto es infinito, ¿no? Entonces, fíjense, dado que el grado del numerador, el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, uno puede dividir. Entonces dividimos. Claro, hacerlo así es en el fondo una pérdida de tiempo porque es más largo que hacerlo como lo hicimos. Guión cero, pero no importa, el espacio, o x más 2. Entonces dividimos, x cuadrado dividido para x es x. Digo x aquí, x por x me queda x cuadrado, aquí multiplico por el divisor y se lo resto al dividendo. Tengo x por x cuadrado, x por 2, 2x. Esto acá me queda 2x, ¿no? Divido 2x para x. Y da por supuesto 2. Entonces tengo, bueno, a ver, arriba tenía x más 2 todo elevado al cuadrado menos 4. Esto he podido escribirlo más fácilmente. No lo noté en un primer momento. Entonces ya que lo puedo hacer así, vamos a escribirlo así para que eh, no sea esto tan feo por acá. Tengo x más 2 cuadrado menos 4 dividido para x más 2. Fíjense, esto lo puedo separar como x más 2 al cuadrado dividido para x más 2 menos 4 dividido para x más 2. Esto es igual a qué cosa. Es el límite, dos funciones, estoy sumando. El límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 2 menos el límite que tiende a infinito positivo de 4 dividido para x más 2. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense en primer lugar que este límite es el límite cuando x tiende a infinito positivo de x, que es la función, y si vamos a escribirlo de esta forma, x es la función de identidad. Yo tengo la función de identidad más una constante. Acá tengo entonces que el límite cuando x tiende a infinito de x es infinito y el límite cuando x tiende a infinito positivo. Yo puse, estaba pensando en un 2. De 2 es 2. ¿De dónde? De acá. Yo tengo que el límite cuando x tiende a infinito positivo de x más 2 es entonces más infinito. ¿Sí? Y ahora tengo que ver este límite. Este límite lo puedo hacer incluso de una manera diferente de lo que he venido usando. Aquí tengo el límite cuando x tiende a infinito de 4 dividido para x más 2, pero yo ahora puedo tomar t igual a x más 2. Entonces, t igual a x más 2 tiende, por lo que hemos visto acá, de este lado, esto tiende a infinito positivo si x tiende a infinito positivo. O sea, acá puedo hacer un cambio de variable en una función compuesta. Límite cuando t tiende a infinito positivo de 4 sobre t. Y esto es el límite de la función homográfica, esto es 0. Así, el límite
Yo quería calcular en un principio el límite cuando x tiende a infinito positivo de x cuadrado más 4x dividido para x más 2 es infinito positivo. Y no utilicé em, esto de dividir para la mayor potencia porque fíjense que acá no es necesario. ¿Verdad? Cuando tenemos una, una constante dividida para una función afín, es simplemente aplicar el teorema para la función homográfica con un cambio de variable. Entonces, en ese caso es sencillo. Bien, lo que pasa es que cuando es este caso, es que yo lo escribí a modo de guía, cuando em, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, no tenemos cómo justificar esto directamente. No hemos visto esas herramientas. Entonces, con los teoremas no directo no lo podemos justificar. Es simplemente para que sepan qué va a pasar en cada caso. Bien. Bueno, otro problema es el siguiente. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito positivo de logaritmo natural de x menos x. Entonces nosotros tenemos acá, sí, fíjense la situación, sí, Disculpe, dígame. subirle un poquito para ver, subirle un poquito a la hoja para ver en la parte donde sacó 1 más 4 sobre X y en la parte de abajo 1 sobre 2. Sería aquí, Sí, sí, ya, gracias, Vincent. ¿no? Ahora sí, sí. Ya, profe, muchas gracias. Nada. Bueno, sí vamos a ver el siguiente problema. Fíjense, acá tenemos una situación bastante incómoda porque nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a más infinito, de logaritmo natural de x es más infinito. Y sabemos que el límite cuando x tiende a más infinito de la función identidad es más infinito, infinito positivo. Entonces, si nosotros usamos estos límites directamente, vemos que llegamos a una situación en la que una de las funciones, una suma donde una de las funciones tiende a infinito y la otra por el teorema de cambio de signo tiende a menos infinito. Entonces, de nuevo, ahí no tenemos un resultado determinado. A priori no podemos saber por qué una función está tendiendo a infinito, la otra está tendiendo a perdón, infinito también estamos restando. Esto, como les comenté, es una indeterminación porque eh, no sabemos cuál de las dos funciones va a predominar sobre la otra. Imagínense esto como dos personas que están tirando de una cuerda, ¿sí? Cada uno en un extremo y cada cual está tratando de llevar a la otra persona hacia su lado. Esto la competencia la va a ganar la persona que tenga más fuerza. Entonces, la función que crezca más rápido va a predominar sobre la otra. Si es x, entonces va a tender a infinito si crece mucho más rápido que el logaritmo. Si la que crece mucho más rápido es logaritmo,
perdón, si la que crece mucho más rápido es x, va a alar toda la función hacia menos infinito. Y si la que crece mucho más rápido es logaritmo, va a alar toda la función hacia infinito. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Es lo que llamamos una indeterminación. Y debemos resolver esta indeterminación. Entonces, ¿cómo vamos a resolverla? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cambio de variable y para ello tomamos y igual a logaritmo natural de x. Queremos sustituir acá. Fíjense que si y es logaritmo natural de x, entonces x es igual a y. Fíjense, tenemos límite cuando x tiende a infinito positivo de y es el límite cuando x tiende a infinito positivo de logaritmo natural de x y vimos un teorema que nos dice que esto es infinito positivo. Bien, entonces usamos el teorema de cambio de variable para reescribir nuestro límite de esta forma. ¿Qué va a hacer ahora? Este límite que teníamos al principio. Logaritmo natural de x menos x. Lo vamos a escribir ahora como el límite cuando y tiende a infinito positivo de y, que era el logaritmo de x, menos sea la y, que era logaritmo, que era x, ¿no? Tenemos nuestro límite reescrito así. Aparentemente la situación acá no cambia mucho porque y sigue tendiendo a infinito y a la y sigue tendiendo a infinito. Entonces tenemos de nuevo una situación donde dos funciones que tienden a infinito positivo se disputan entre sí a dónde llevar toda la función. Tengo una cosa que tiende a infinito y le estoy restando una cosa que tiende a infinito. Entonces no sé cuál de las dos funciones va a ganar. ¿Qué tengo que hacer? De acá yo puedo tomar como factor común la exponencial de y. El límite, cuando y tiende a infinito positivo y menos c a la y, yo lo puedo escribir como el límite cuando y tiende a infinito positivo de y a la y por, ahora tengo que dividir el primer término para y a la y. Tengo y dividido para y a la y menos 1 acá. Así que fíjense qué puedo hacer ahora. Tengo dos funciones. Tengo dos funciones que dependen de y. Yo sé que el límite cuando y tiende a infinito y a la y es más infinito. Para poder aplicar los teoremas, yo necesito saber si la otra función tiende a algo. Yo tengo que el límite cuando y tiende a más infinito de y dividido para y a la y. Bueno, nosotros vimos un teorema hoy que nos dice que esta función es cero. Hoy, la semana pasada, déjame revisar. Teoría de límites infinitos, límite de la función logaritmo. Aquí está, era el teorema. A ver, tengo una función polinomial dividida para
una función exponencial. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vimos esta contraparte, que es la división de una función exponencial para una función polinomial. Entonces, observen, como decía, este es el teorema visto en la clase anterior. No recuerdo bien qué nombre le pusieron. Pero el caso es que esto vale cero y el límite cuando y tiende a infinito positivo, menos 1, siendo el límite de una constante, es menos 1. Tanto el límite cuando y tiende a infinito positivo, este factor es menos 1. Así, por el teorema de cambio de signo. Teorema por teorema de cambio de signo. Tenemos este límite. Límite cuando y tiende a infinito. El teorema de cambio de signo lo podemos aplicar arriba, pero podemos aplicarlo acá también directamente. De 1 menos y sobre a la y. Esto también podríamos haberlo hecho directamente. Estos son. Fíjense, tengo por acá límite cuando y tiende a infinito. Y por e a la y. Y dividido por e a la y menos 1. Pues límite cuando y tiende a infinito de menos y por 1 menos y sobre a la y. Entonces, basta ver cuál es el límite de esto y aplicar el cambio de signo. Límite cuando y tiende a infinito de y por 1 menos y sobre a la y. Esto es infinito positivo porque límite cuando y tiende a infinito, y es igual a infinito, y este límite es fijo. Límite y dividido por la y, esto es 1. Entonces este límite es infinito positivo. Por tanto, el límite final es menos infinito positivo. Menos. El absurdo. Pero ya a esta hora es un poco. Ya está empezando a pegar el hambre. Por teorema de cambio de signo. Teorema de cambio de signo. Y este es justamente límite cuando x tiende a infinito positivo de logaritmo natural de x menos x. Aquí lo que nos está diciendo esto es que x crece mucho más rápido que el logaritmo. Por eso se lleva toda la función completa a menos infinito. En este caso, uno de los dos que está jalando de la cuerda logra ganarle al otro y llevarse la cuerda para su lado, y este es el x. Entonces, como x, el menos x estaba tendiendo a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Bien, ¿alguna pregunta? Y que disculpe, la parte donde le separó los límites, le Ah, separó porque no se podía hacer
no se podía de una forma, Estamos hablando de esta parte, de esta hora. ajá, no, la parte en la que le separa los límites, Sí, más abajo, eso ahí, eso ahí, sí, porque no puede operar con los infinitos, entonces, por eso le separó a los límites para ir sacándoles la parte. sí, claro. Cuando uno eh, tiene una situación en la que tiene que aplicar, digamos, diferentes teoremas en las diferentes partes de una función, uno separa los límites. Se aplica, aplica lo que tenga que aplicar en cada parte de la función y luego junta todo. Especialmente cuando son funciones un poquito complicadas. Tienen muchos productos y potencias y Inge, sumas y yo restas. tengo una pregunta. Sí, claro. En la parte de asignar al, al más o menos, esto Ah, se me complica un poco, por ejemplo, pues, en un límite como límite de -5 sobre x menos 2 al cuadrado cuando x tiende a 2. no escucho muy bien, se oye muy, muy bajito. ¿Puedo acercar más al micrófono, por favor? Ok, Inge. Sí, sí, claro. Ahí me escucha bien. Ahora sí. Ok, Inge. Eh, tengo un poco de problemas al momento de terminar el signo del infinito. Por Sí, ejemplo, en una función como el límite cuando -5 sobre menos x menos 2 al cuadrado cuando x tiende a 2. a 2. En ese caso podemos hacer un cambio de variable. Oh, es una pregunta. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2, ¿no? De 5, ¿sí? -5, Inge. Menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Inge, ahí está. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con este caso. Entonces, lo que pasa con este caso, y luego utilizar el teorema de cambio de signo para cambiarlo. En este caso podemos tomar esto como 5 por el límite cuando x tiende a 2 de 1 dividido para x menos 2 al cuadrado. Y acá, de hecho, tenemos que ver los límites laterales. Aquí tenemos 5 por el límite cuando x tiende a 2 dividido para 1 sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Así que ocurre acá, si miramos los límites laterales usando los teoremas de la función homográfica, etcétera, tenemos que cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿sí? Acá tenemos x es mayor que 2, esto siempre, por lo tanto, mayor que 0, pero va tendiendo a 0. Entonces esto tiende a infinito por el límite de la función homográfica. Pero cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiende a menos infinito también por el límite de la función homográfica. Pero aquí hay un problema. Este límite es infinito. Entonces no podemos usar esto de infinito al cuadrado. Esto no lo podemos usar. 2 al cuadrado. Tenemos que ver a qué tiende la función x menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Entonces, esa es una manera incorrecta de abordar ese límite. Tenemos bien que ver esto. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 al cuadrado? Y este límite, por supuesto, esto es 0, ¿no? Pero siempre es positivo.
cero y x menos 2 al cuadrado es mayor que cero siempre. Entonces, lo que tenemos acá, que no tenía esto preparado, tengo esta ejecución. Tengo el límite cuando t tiende a cero de 1 sobre t al cuadrado. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, esto lo puedo ver usando los teoremas que he usado hoy. Como gráfico. Sirve. No, vamos a pensar un poco. Luego aquí tendría que usar el teorema que me dice que cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha, si los límites coinciden, el límite existe. Si en vez de hacer todo esto, hagamos lo siguiente. Más infinito, más infinito, porque esta función tiende a 0, cuando x tiende a 2. Y esto puedo hacerlo viendo los límites laterales, no, no hace falta ver los límites laterales. Pues simplemente un polinomio y puedo evaluar. Em, sí, tengo que usar esto. Entonces, esto es infinito positivo. Por lo tanto, voy a usar el teorema de cambio de signo. Tengo que esto es infinito negativo. ¿Ya? sí, Bien, ya se acabó el tiempo. Bueno, son las 12:59, o sea, está acabado del todo, pero eh, ya no queda tiempo de hacer nada más. Entonces, continuamos la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver más a fondo el tema de indeterminaciones. Entonces, de repente terminamos algún ejercicio de acá y hay también buenos ejemplos de indeterminaciones. Y vemos los teoremas. Así que nos vemos el próximo viernes. Eh, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, ustedes me avisan, me envían un correo, qué sé yo, y puedo resolver su duda por correo, lo hago por correo. Si no, pues podemos conversar por videoconferencia o algo vía Teams. Bien, entonces será hasta el próximo viernes y que pasen una feliz tarde y tengan una buena semana. Hasta luego.